El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales aprenderemos sobre los cuidados y sobre todo sobre la gestación de los camaleones de velo. También conoceremos a Linda, una perrita que fue rescatada y que desafortunadamente tiene secuelas de moquillo. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos a Nista, una camaleón de velo que se encuentra en estado gestante, pero que ha tenido dificultades durante el momento del parto. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Ahora tenemos acá en la Clínica de Animales un caso con una camaleona de velo, que es una especie muy prolífica que continuamente está produciendo huevos, ya sea fértiles o infértiles. En este caso es una camaleona de aproximadamente 4 años, la cual previamente ha tenido puestas infértiles y posteriormente una anterior que fue fértil. Esta especie es capaz de retener el esperma y fecundar varias puestas. Aquí sí hubo una cópula entre esta puesta y la anterior y esta actual. Se encontró algún problema que diagnosticamos a través de una placa radiográfica. Encontramos que sí tiene una cantidad importante de huevos retenidos, es una distosia, puesto que ya tiene mucho tiempo entre el último huevo y los que le hace falta por depositar. Estos huevos se notan anormales porque tienen una forma irregular, además de que el tamaño es muy distinto entre ellos. Vemos huevos muy pequeños y huevos relativamente grandes, algunos hasta de 3 veces más que los que son más pequeños. El tratamiento clásico para la distosia en camaleones tiene que ver con mejorar las condiciones ambientales para que haya mayor temperatura y mayor humedad para que le ayuden a depositarlos, además de administrar glucosa para que recupere la energía y utilizar calcio. La producción de estos huevos requiere muchos materiales, entre ellos el calcio, para darle estructura al cascarón, además de ayudar a la contracción muscular en el oviducto para que lo siga empujando. Es probable que en algún momento se terminó su reserva tanto de energía a través de glucosa como de calcio y eso haya hecho que se detuvieran los huevos. Siempre utilizamos una radiografía para evaluar la forma que tienen estos huevos, si no vienen algunos fusionados o si no son, como en este caso, anormalmente grandes. Aparentemente, por el diámetro máximo que presentan estos huevos, sí tienen posibilidad de atravesar el canal de parto para que puedan exteriorizarse sin problemas, pero algo lo detuvo. Entonces ya iniciamos la primera etapa, que fue administrar glucosa y administrar calcio. Ahora hay que esperar un tiempo prudente, quizás unas horas, probablemente un día, para que esto empiece a trabajar y veremos si no sea necesario utilizar la siguiente etapa en el tratamiento. Seguimos con el caso de la camaleona. Pasamos ya a la primera etapa, que consistía en aplicar el suero, rehidratarla, utilizar el calcio y la glucosa. Durante este tiempo, además de controlar las condiciones ambientales, no ha depositado los huevos. Vamos a continuar con la segunda etapa, que es la administración de una hormona que nos ayuda a contraer el oviducto para seguir empujando los huevos. Posterior a esto, desde el día de ayer estamos utilizando dándole un espacio adecuado para que deposite estos huevos. A veces, además del agotamiento de sus recursos, influye la falta de un sitio de anidamiento adecuado, un lugar que tenga un sustrato suave pero con una consistencia capaz de sostener una excavación en donde se va a meter la camaleona y va a depositar sus huevos. Ya hicimos esto y tampoco dio ningún resultado. Vamos a iniciar la administración de este medicamento, que se tiene que aplicar en dosis crecientes y en
tiempos que se van reduciendo. Esto lo hacemos más o menos durante un día y con esto vemos si empieza a depositar los huevos, continuamos así hasta que se depositen todos, hacemos algún control y si no los pusiera de aquí a un día y medio, lo que sigue sería hacer una cirugía que normalmente no recomendamos más que en el último de los casos. Normalmente en el caso de la puesta está influida por hormonas. El caso de las hormonas particulares en los reptiles no se fabrican de manera comercial para estos. Utilizamos una hormona distinta que es la oxitocina, que tiene una utilidad limitada. Nos ha dado buen resultado y confiamos en que así sea, aunque no sea la específica que requieren los reptiles. Esta administración la vamos a hacer posterior a que ya administramos hace 1 hora aproximadamente el calcio y la glucosa que requieren para fortalecer su oviducto y permitirle que se vaya contrayendo. Vamos a iniciar la administración y vamos a continuar durante el resto del día aplicándole esta. Listo, es probable que se oscurezca un poco la zona de la administración, eso es normal. Y la vamos a poner en el lugar que habíamos comentado, un espacio que tiene una cantidad de sustrato adecuado y la vamos a dejar que descanse, ojalá que empiece a bajar estos huevos. Cuando se presenta una distocia, mientras mayor tiempo sea de actuar a que deposita los huevos, menos posibilidades tenemos de incubar esos huevos aunque sean fértiles, porque al estar dentro del organismo el embrión muere porque no tiene el oxígeno que requiere por estar dentro de la cavidad. Aún así, cuando los deposite los pondremos a incubar y esperaremos unos días para poder hacer un diagnóstico de la fertilidad de esos huevos a través de una ovoscopía. Más o menos esperamos 4 o 5 días para hacerlo y entonces valoraremos si estos huevos van a poder continuar su desarrollo o definitivamente han muerto. El tratamiento normal que nosotros utilizamos es modificar la cuestión ambiental, corregir lo que esté mal, corregir las deficiencias de nutrientes. Posteriormente haríamos esta terapia hormonal y si en un día, máximo 2, no hay puesta, tiene que ir a quirófano para realizar una especie de cesárea, una cirugía para extraer los huevos de este oviducto y ponerlos a incubar en su caso. Siempre cualquier cirugía es riesgosa, particularmente en las condiciones que están las hembras que están cediéndole sus nutrientes y sus reservas a los huevos, son animales que ya están debilitados. Mientras más tiempo pase a decidir hacer la cirugía, más aumenta el riesgo. También al ser animales considerablemente pequeños, los anestésicos pueden actuar de manera no predecible y es un riesgo bastante grande el que estaríamos corriendo. También por eso lo dejamos hasta el final. Ahora que comenzamos con el tratamiento hormonal, confiamos por las condiciones que presenta la hembra que va a comenzar a poner los huevos hasta el final. Entonces tiene un pronóstico bueno en este momento. Y bueno amigos, debido a que en las radiografías se observa que Nista tiene una gran cantidad de huevos aún albergados en su organismo, el médico veterinario está dándole este tratamiento para intentar que pueda expulsarlos, ya que de no hacerlo pone en riesgo su vida. Vamos a hacer una pausa y al regreso conoceremos más acerca de esta historia aquí en Clínica de Animales. Encontramos que sí tiene una cantidad importante de huevos retenidos, es una distocia. Estos huevos se notan anormales porque tienen una forma
irregular, además de que el tamaño es muy distinto entre ellos. Vemos huevos muy pequeños y huevos relativamente grandes, algunos hasta de 3 veces más que los que son más pequeños. Sí tienen posibilidad de atravesar el canal de parto para que puedan exteriorizarse sin problemas, pero algo lo detuvo. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En un momento veremos más acerca de la historia de Nista, pero antes conozcamos a Linda, una perrita que fue rescatada y que desafortunadamente tiene secuelas de moquillo. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Estoy aquí porque deseo promover la adopción de Linda. Linda es una perrita crucita de boxer, talla medianita, es una perrita especial. Fue rescatada en la carretera en Xochitepec, Morelos, hace un año aproximadamente, en época de Semana Santa. Hacía un calor infernal, la perrita venía desfalleciendo, llena de sarna y hecha un verdadero cadáver. Iba yo despacio y ella venía pues en sentido opuesto por el agotamiento y era imposible no verla. Y también era imposible no pararme. O sea, mi corazón, mi conciencia no me lo hubiera permitido. Realmente necesitaba mucha ayuda. Traía una secuela de moquillo, la cual le provocaba un tic nervioso que mueve el hocico. Esto provocó que los dientes se le aflojaran. Algunos ya no los traía, pero al perforarle se le perforó el paladar y le provocaba mucha pus. Entonces hubo necesidad de quitarle todos los dientes y pues su recuperación fue muy dura, muy dolorosa para ella. Bueno, pues Linda es una perrita que encuentran abandonada por la carretera. La traen a revisión porque trae una muy baja condición corporal, tiene problemas respiratorios. La propietaria nota que mueve la boca de forma involuntaria. Y bueno, cuando llega con nosotros detectamos que es un paciente que tiene moquillo. Se queda hospitalizada, le damos manejo para sus problemas respiratorios. Detectamos que todo el tiempo presenta un movimiento involuntario de la mandíbula que hace que lastime, que las piezas dentales que tiene lastiman a la encía, presentando fístulas en la boca, fístulas que se conectan con la nariz y presenta mucha secreción, tiene problemas respiratorios. Fue evolucionando bastante bien, pero aún así nos dábamos cuenta que todo el tiempo se sangraba la boca, se lastimaba, así que tuvimos que tomar la decisión de retirarle varias piezas dentales, casi todas las piezas dentales, para que ella pudiese tener una mejor calidad de vida. Después de que retiramos las piezas dentales, mejoró su boca, ya pudo comer, come alimento especial, come unas croquetas muy pequeñitas que le facilitan comer, pero ella come perfectamente bien, ha ido ganando peso. Es una paciente que sí, recurrentemente, cuando hay cambios de temperatura, es la primera en enfermarse de tos, es la primera en tener secreción por la nariz, en estornudar, pero bueno, el día de hoy se encuentra muy bien. Los doctores me comentan que pues está bien, está comiendo bien, no tiene ningún riesgo en su vida, o sea, simplemente necesita un hogar. Y podemos prevenir el moquillo. Es una de las enfermedades que afortunadamente tenemos una vacuna, que si los vacunamos adecuadamente en tiempo y forma, los mantenemos bastante protegidos de esta enfermedad. A Linda la considero de momento ideal. Ella es una perrita flaquita, ya nunca más subió más de peso. Del cadáver que era a lo que es ahorita, pues se puede decir que subió mucho de peso, pero yo creo que su situación, no sé qué consista, porque ella come alimento premium, solamente que de raza pequeña, por lo mismo que no puede masticar. Entonces no le ha permitido engordar de más, es delgadita, ¿no? Pero tiene mucha fuerza, es una perra que es fuerte, tiene mucha energía.
Pues mira, en el caso de Linda, ahora vemos que después de haberle ayudado, quitándole las piezas dentales, dándole terapia de soporte, ella lleva una vida dentro de lo que cabe normal. Ella no sabe que tiene este tic, ella mueve la cola, come, juega con otros perritos. Dentro de lo que cabe, lleva una vida bastante normal. Que me tenga paciencia, que le quiero mucho y que voy a seguir buscando un hogar para ella, el mejor para ella. La mejor familia para Linda. Bueno amigos, en el caso de Linda, a pesar de que tiene estas secuelas de moquillo, siguiendo las indicaciones de los médicos veterinarios, podrá tener una excelente calidad de vida. Ahora, lo que busca Linda es un hogar amoroso. Ella se encuentra en adopción. Si a ustedes les gustaría adoptarla, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21. Ahora regresemos a la historia de Nista y veamos la conclusión de este caso aquí en Clínica de Animales. Bien, continuamos acá con el caso de la camaleona de Velo. 2 días después de que llegó a la clínica de animales, hicimos la primera fase, que consistía en hidratar y reponer calcio y glucosa. En ese momento no tuvimos ningún resultado y decidimos pasar a la segunda etapa, en la cual administramos un medicamento para ayudar a que estos huevos avanzaran del oviducto hacia el exterior. Afortunadamente ya comenzó a responder a este tratamiento y ha empezado a depositar algunos huevos. Tenemos ya 2 aquí que nos muestran un poquito también cuál era la dificultad de ponerlos. El primero que puso fue este, que está mucho más grande que los otros. Normalmente cuando los depositan tienen este tamaño, que es el tamaño promedio de los huevos recién depositados. El otro es casi 4 veces más grande y quizás era el que estaba deteniendo a los otros y que hizo que se detuviera la puesta. Vamos a continuar con este tratamiento. Consideramos en este momento que van a resultar exitosos en esta puesta y que probablemente incluso lleguen a incubarse. Tienen apariencia muy sana en cuanto a los huevos y es muy probable que sí sean fértiles. Aún así tenemos que esperar unos 5 días más o menos para realizar la ovoscopía y poder determinar si estos huevos van a desarrollar embriones o si ya murieron. En el caso de que la ovoscopía sea positiva y encontremos que están desarrollándose los embriones, tendríamos que colocarlos a incubar y más o menos dependiendo de los parámetros, lo más común es que se utilicen un parámetro de entre 28 y 30 grados que llevarían a incubar estos huevos por 6 meses para que nazcan las crías. No podemos conocer qué tiempo lleva el desarrollo porque aunque tienen registrada una cópula, no sabemos en qué momento se fertilizaron los huevos. Lo más común es que sean unos 40-45 días dentro de la hembra y posteriormente hasta de entre 6 y 9 meses para la incubación completa. Los camaleones de Velo hembras son muy comunes que produzcan estos huevos aún sin haber sido fertilizados. Entonces siempre hay que tener en consideración al adquirir una hembra que puede presentarse la distocia. Observarla, conocerla, ver las coloraciones que presenta y en cuanto presente una coloración anormal, consultarlo con el médico veterinario especializado. Por el tamaño no es tan recomendable hacer una esterilización como preventivo. Generalmente lo que sucede es que si presenta 2 puestas infértiles, lo más recomendable es que en la segunda puesta, antes de que se desarrolle la distocia, poder intervenir cuando la hembra está completamente sana y retirar el oviducto junto con los ovarios para poder que nuestra hembra quede esterilizada. De esa manera evitamos que posteriormente siga produciendo huevos infértiles. Si lo hacemos sin que la hembra esté gestante, es muy complicado distinguir las estructuras y poderlas remover adecuadamente sin provocar un daño mayor. Y bueno amigos, en el caso de Nista, afortunadamente con este tratamiento logró depositar los huevecillos que aún albergaba en su interior. Sin embargo, estos ya no son viables debido al tiempo que permanecieron en el organismo de Nista. Recuerden amigos que si tenemos algún camaleón de este tipo, es importante informarnos sobre sus cuidados y como nos lo decía el médico veterinario, son camaleones que son bastante prolíficos. Por ello es muy importante estar vigilando que no entren en etapas
etapa de celo o también estarles realizando estudios para que no produzcan huevecillos que se queden en su interior y esto pueda poner en riesgo la vida de las camaleonas en este caso. También el día de hoy conocimos a Linda, esta perrita que tiene secuelas de moquillo, una enfermedad que es incluso mortal en nuestros animales de compañía. Por ello es muy importante siempre vacunarlos a tiempo y si es que son rescatados, pues bueno, seguir las indicaciones de los médicos veterinarios para disminuir los riesgos de que puedan padecer esta enfermedad. Y si ya la padecieron y tienen secuelas como en esta historia, es muy importante saber que pueden tener calidad de vida siguiendo las indicaciones de los médicos veterinarios. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.